Mañana, y es noticia en el mundo las protestas en Francia por la reforma jubilatoria que busca posponer 2 años la edad de jubilación. Para hablar de esta reforma propuesta por el gobierno francés y la reacción que ha habido en las calles con intensas protestas que incluso han llevado a los cuerpos de seguridad a tratar de controlar la intensidad de las manifestaciones, tenemos en línea telefónica a Andreina Flores. Ella es periodista venezolana radicada en París, en Francia. Bienvenida, Andreina, es un gusto conversar contigo. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Lila y Adriana. El gusto es todo mío. Cuando estamos hablando de esta reforma jubilatoria, ¿cuáles son los cambios sustanciales y por qué para algunos gremios en particular esto representa o supone tanto rechazo? Bueno, en realidad el meollo del asunto en este proyecto de ley es el artículo 7, que propone un retraso de la edad de retiro de 62, que es actualmente la edad de retiro, a 64 años, es decir, 2 años después. ¿Qué es lo que dicen los sindicatos? Que esto le roba vida a los trabajadores, de que esto pues prolonga también el trabajo de algunos oficios difíciles como los empleados del sector ferroviario, que esto también va en contra de las mujeres. ¿Por qué? Porque cuando las mujeres están en periodos de maternidad, por ejemplo, que tienen ausencias un poco prolongadas, pues ese periodo se les descuenta de su vida laboral para el retiro. Entonces, digamos que tiene varios aspectos en los que los sindicatos han estado totalmente en contra, pero sobre todo es ese retraso de 2 años de la edad de jubilación, que parece poco, pero que aquí en Francia, en donde están realmente aferrados a los logros sociales, pues realmente significa mucho, y por eso es que el país está encendido. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué obliga al Estado francés a posponer esos 2 años la edad de retiro? Porque supongo yo que la población también está envejeciendo y le toca cada vez más carga al Estado mantener a población que no está trabajando. Sí, correcto, exactamente. Bueno, lo que el presidente Macron plantea. Ok. ¿Quién quiere ser millonario? La llamada de la especialista se cayó. Es Andreina Flores, venezolana, corresponsal de Radio Francia Internacional. Está en este momento en París y yo también quería preguntarle, uno desde quizás el subdesarrollo lo ve como que, bueno, pero son 2 años nada más, esa gente no quiere trabajar. Pero en el fondo es así, son tantas las conquistas sociales que no permiten los franceses retrocederlas, o también hay motivaciones políticas detrás de esos sindicatos. Quizás hay personajes que lo que quieren es hacerle mella al gobierno de Macron. Bueno, son algunas preguntas que quisiera que Andreina Flores, quien ya está nuevamente en la línea telefónica y no logró responder la pregunta de Lila, sí, el problema es que el Estado ya no puede con tanta gente que no está trabajando. Sí, efectivamente. ¿Qué es lo que dice el presidente Emmanuel Macron? Y lo decía desde tiempos de campaña, que el sistema de cotizaciones sociales, el sistema de repartición de ayudas sociales del Estado está en riesgo de colapsar si no se retrasa un poco esa edad de jubilación. Como sabemos, pues bueno, la longevidad ahora pues, en el mundo entero es mucho más larga, pero además aquí en Europa pues también ha aumentado mucho más que en el resto del mundo. Entonces, lo que dice Macron es que este sistema está en riesgo de colapso si no se toman este tipo de medidas, de retrasar la edad de jubilación. ¿Qué dicen los sindicalistas? Que se pueden hacer recortes de presupuesto de otros sectores, es decir, del sector privado, por ejemplo, que se pueden aumentar los impuestos a las grandes empresas y que de ahí se puede buscar ese dinero que hace falta para que el sistema de jubilaciones, el sistema de cotizaciones sociales no colapse. Sin embargo, yo ahí sí diría que el presidente Macron y su equipo no han sabido explicar exactamente por qué es tan imprescindible esta reforma, no han sabido venderla. Y bueno, los sindicatos sí han sabido pues reunir ese descontento, llamar a la calle, llamar a la huelga y encender el país como estamos ahora. Andreina, mientras retomábamos la llamada contigo, le comentaba a Lila que quizás como uno vive en el tercer mundo y no está tan casado con estas reivindicaciones sociales, piensa, pero Dios mío, ¿cuál es el drama con 2 años? No es Entonces, hablabas tú de quizás la carga que tiene el Estado, pero quisiera saber si detrás de estos sindicatos no hay quizás una intención política de mellar el liderazgo del presidente Macron. Pero se va a caer otra vez, Dios mío, yo no creo que sea en Francia los problemas de teléfono. Siempre son locales. Somos nosotros. A lo mejor es quizás la gente
protestando por la reforma de pensiones, escuchando mi llamada, el operador telefónico entiende castellano y dice, no señora, no siga preguntando eso, si no le voy a trancar la llamada 32 Lo veces más. cierto es que estos sindicatos tienen capacidad de complicar la situación en el país. Han incluso insinuado con huelgas prolongadas que pueden afectar la dinámica en toda Francia. Andreina, estás nuevamente en línea telefónica. Adriana te preguntaba a ver si esta vez sí lo logramos. Si hay motivaciones políticas detrás de estas manifestaciones y del rechazo de los sindicatos a esta reforma propuesta por Macron. Bueno, mira, aquí los sindicatos en Francia tienen un gran poder, tienen mucho apoyo popular y bueno, como pelean por las reivindicaciones sociales, realmente tienen mucha cancha dentro de lo que es la política francesa. Ahora bien, hay otros partidos que se han unido a esta causa, digamos, yo diría que por hacerle oposición a Emmanuel Macron. Está, por ejemplo, el partido de extrema derecha, Reagrupación Nacional, liderado por Marine Le Pen. También está el partido de extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon, que cuando se presentó esa reforma, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, imagínate que hicieron nada menos que 11.000 modificaciones a la ley. O sea, una cosa, le querían modificar cada coma de lo que tenía el proyecto. Entonces, sí ha habido una masa política que se ha unido a los sindicatos, pero yo creo que más allá de intereses partidistas o de lo que pudiera haber, sí hay pues una fuerza sindical importante en este país que está pues defendiendo esos derechos de los trabajadores. Y sí, es verdad que para nosotros pudiera ser pequeñito esos 2 años de retraso de la edad del retiro, pero es que aquí, Adriana, Lila, hay mucho fervor por los derechos sociales, muchos logros que se obtuvieron en el periodo de François Mitterrand, por ejemplo, en los 80, y bueno, los trabajadores franceses no están dispuestos a soltar esos beneficios, esos logros sociales. Entonces, cuando te dicen 2 años más, de 62 a 64, ¿y qué viene después? Después van a venir 2 años más o 5 años más y vamos a llegar ¿hasta dónde? Hasta 70 años como la edad de retiro. Entonces, esa es más o menos la mentalidad que se tiene ante esta reforma. Andreina, y ya para despedir, ¿cómo queda el gobierno de Macron con estas manifestaciones, este fuerte rechazo y esa gran capacidad de protesta y de convocatoria que tienen los sindicatos en toda Francia? Mira, queda muy debilitado. Macron en este momento es, un dirigente que es rechazado por una gran mayoría de los franceses. Hace pocos minutos en la Asamblea Nacional se presentó una moción de censura contra su gobierno. No creo que haya muchas probabilidades de que prospere esa moción de censura que haría que la primera ministra Elisabeth Borne salga del gobierno y que hayan cambios en el gabinete de ministros. Sin embargo, pues hay un rechazo importante contra Emmanuel Macron en este momento. Andreina, muchas gracias. Se cayó la llamada, pero igual le agradecemos a Andreina por su tiempo. Andreina Flores, periodista venezolana, corresponsal de Radio Francia Internacional, hoy en este momento en París. Lamentablemente la llamada se cayó 3 veces, pero se entendió perfectamente lo que Andreina intentaba transmitir. 9:33 minutos de la mañana. Maroon 5 y What's Lover Do.